Bueno, Martica. Es que estaba molestando acá el internet, yo creo, porque no me quería conectar. No se preocupe, Martica. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra actividad programada para hoy, el cuarto encuentro Sí, de señor. prácticas pedagógicas. Y pues voy a compartir pantalla para que pueda observarla. Me confirma cuando ya la vea. Listo, mi profe, sí, señora. Bueno, vamos a ver. Acá. Ahí ya tiene visibilidad de la pantalla, Martica. No, profe, todavía no. Todavía no. Pasó por acá. Ahí. No, mi profe, ya no. No. Iba a decir, ya está como cargando, pero no. Ahí sí, sí. Ah, está cargando, profe, ya se ve la pantalla negra acá. Ya, profe, ya. Cuarto encuentro, Perfecto. práctica Bueno, pedagógica. damos inicio al cuarto encuentro, tutorial práctica pedagógica 4 y trabajo de grado que tenemos programado para hoy 20 de marzo. Entonces, Martica, pues damos inicio a la unidad número 2, evaluación, proceso y proyecto de práctica pedagógica desde el proceso vivido. Entonces, iniciamos con el paso Señora. número 3, que es la construcción de un relato digital. Entonces, esta unidad va desde el 16 de marzo hasta el 11 de abril. Y pues la actividad consiste en interpretar el proceso desarrollado en la práctica pedagógica desde la reconstrucción de la experiencia vivida a través de un relato digital personal. Entonces vamos a hacer una reconstrucción de todo este proceso que se ha venido trabajando desde la primera práctica hasta lo que llevamos al momento. Entonces, vamos a continuar con nuestra agenda. Entonces, la agenda del día para hoy es elementos de la evaluación, la matriz de resultados, la transcripción de esos instrumentos que usted ya tiene diseñados, las acciones de mejora, la construcción del relato digital, experiencia evaluativa, la socialización de los instrumentos, el análisis de los datos y la socialización de la plantilla de la ponencia e inquietudes. Entonces, dentro de los elementos de la evaluación, pues vamos a identificar inicialmente qué es la evaluación. Entonces es un juicio valorativo, un instrumento para calificar o descalificar, para conocer los saberes y las mejoras que produce conocimiento. Se realiza por medio de un conjunto de criterios o de normas. Y pues a partir de aquí vamos a evaluar los logros y las acciones de mejora que se alcanzaron o que se hizo y qué cambios propuso el proyecto de intervención pedagógica eh, que usted trabajó en estos días. Entonces, pues la evaluación implica que el docente registre las fortalezas, los talentos, las cualidades, los obstáculos, los problemas,
las debilidades, de manera individual o de manera grupal, y que se vayan dando para intervenir oportunamente y decidir qué tipo de ayuda pedagógica se ofrecerá a los estudiantes. Entonces, la evaluación consiste en valorar la adquisición de los objetivos formativos, pues en una titulación a partir de los criterios que se establecen o que se marcan, y se entiende como un proceso continuado dentro de un periodo. Entonces, en ese orden de ideas, pues la evaluación puede clasificarse según el propósito con el que se realiza, o es decir, que responda al para qué y está relacionado con la oportunidad cuando se evalúa. Entonces, dentro de los tipos de evaluación que nosotros pues conocemos, pues hay una que es la diagnóstica, la educativa, la formativa y la de desempeño. Entonces, cuando hablamos de evaluación diagnóstica, pues se realiza al inicio de un proceso y pretende conocer el estado de los conocimientos adquiridos previamente por los educandos. Entonces, ese tipo de evaluación diagnóstica se denomina aquella que se realiza al inicio de un curso, y pues ella pretende conocer el estado de conocimientos previos que cada uno de los estudiantes tengan. Y en este sentido, la evaluación diagnóstica ofrece información fundamental para determinar tanto las actitudes como las actitudes de estudiantes frente a determinados temas o actividades, así como el conocimiento y el dominio sobre algunas habilidades o destrezas que puedan ser útiles para el proceso de aprendizaje. Dentro de la evaluación educativa, pues la evaluación se realiza tomando en consideración los objetivos educativos planteados en los diferentes programas. Entonces, pues en el ámbito de la pedagogía, la evaluación es un proceso sistemático de registro y valoración de los resultados obtenidos en los procesos de aprendizaje. Y pues como tal, la evaluación se realiza tomando en consideración todos los objetivos que se ha planteado, y por un lado y por el otro, pues puede realizarse de distintas maneras, pues mediante pruebas o escritas o orales, trabajos, monografías o pues considerarse la participación en clase de los estudiantes, entre otros elementos que se tienen en cuenta. Y pues se considera pues algunos autores consideran subjetivo o insuficiente el método de evaluación a través de exámenes y pruebas, pues no siempre reflejan las capacidades y conocimientos de los estudiantes. De allí que en muchos lugares se utiliza un sistema de evaluación continua, donde el proceso de aprendizaje es acompañado constantemente, lo que permite al estudiante observar su progreso y controlar su aprendizaje. Entonces, las evaluaciones asimismo pueden también realizarse no solo para los educandos, sino también para los docentes, pues de los diferentes ámbitos de escuelas, de universidades, e incluso para los programas educativos o para los currículos escolares. Sí, señora. Perdón, Martica. Me la un favor, contésteme acá una llamada. La evaluación formativa pues se desarrolla de manera sistemática y continúa a la par del proceso de enseñanza. Entonces, la evaluación formativa como tal se denomina como la evaluación que se desarrolla a la par de los procesos de enseñanza. Durante el curso o durante los procesos escolares permiten a los docentes revisar, reajustar o replantear las estrategias de enseñanza o las actividades lúdicas o didácticas que se trabajen, con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje. La evaluación formativa es una actividad que proporciona pues información valiosa sobre los procesos educativos
con miras al desarrollo y al mejoramiento continuo. Y por último, trabajamos la de desempeño. Este es un proceso mediante el cual se estimula el rendimiento o el ejercicio de algunas funciones. Entonces, esta pues ya va como dirigida más pues a ámbitos institucionales y pues como al ejercicio de unas funciones específicas. Como tal, pues considera aspectos como cumplimiento de objetivos, nivel de productividad, resultados pues reales y funciones y expectativas que se hayan alcanzado. Entonces, en este sentido, el proceso mediante el cual se valora el aporte del educando en general y sirve como base para sugerir cambios y mejoras también. Entonces, hay algunos elementos de la evaluación con los que pues se responden a unos interrogantes, es qué se evalúa, para qué se evalúa, quiénes se evalúan, cómo se evalúan, con qué se evalúan y cuándo se evalúan. Entonces, esta parte pues la retomé de la actividad presentada por la profesora Adriana, donde pues me pareció interesante los elementos que se clasificaron y pues se los quiero compartir, Martica, para tenerlos pues en cuenta. Entonces, pues el objetivo principal de la evaluación es retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues esto significa que los datos obtenidos en la evaluación sirven o servirán a los que intervienen en dicho proceso, en este caso pues docentes y estudiantes, en forma directa para mejorar las deficiencias que se presentan en la realización de los diferentes procesos. Entonces, pasamos ya la demás información, Martica, relacionada con todo el tema de evaluación. Vamos a consultar los referentes bibliográficos que nos presenta esta unidad para que pueda ampliar los conceptos. Profe, y ahí, ¿qué tipo de evaluación sería el más indicado para abarcar en el proyecto pedagógico? Pues estamos trabajando diferentes elementos para poder evaluarlo, pero pues entre los que estábamos observando, retomamos nuevamente, estamos trabajando una evaluación diagnóstica, hemos trabajado la parte también de evaluación educativa y por supuesto nosotros hemos abarcado los tres primeros tipos, la diagnóstica, la evaluativa y la formativa, y la vamos a seguir implementando porque pues ella nos permite abarcar todos los puntos que se han venido desarrollando a lo largo del proyecto. Y pues ahorita, justamente cuando ya estamos terminando el proceso, que ya vamos finalizando, es donde nosotros vamos a presentar esos resultados. Y pues ahí debemos evaluar tanto el proyecto en la institución educativa como una autoevaluación personal que vamos a hacer desde el trabajo que se realizó desde acá, desde las asesorías y el trabajo que usted logró realizar desde su entorno. Entonces, pero ya esa sería una autoevaluación. Y por ahora, pues nosotros estamos trabajando más que todo evaluativa y formativa para el proyecto de intervención pedagógica que estamos manejando. Y dentro de continuar con el proceso de la matriz de análisis de los resultados, que es como lo que se trabajó en la unidad anterior, pues está diseñado o está organizado en 5 pasos. Entonces, el paso 1 es la pertinencia y aplicación adecuada de las estrategias didácticas para el logro de los objetivos, y pues en ese orden de ideas retoma las orientaciones para la transcripción de los instrumentos. Entonces, pues ahorita más adelantico le abro espacio para que me cuente
cómo le fue con la aplicación, porque aquí en esta unidad vamos a hacer el proceso de transcribirlos. Entonces, dentro del paso 1, dice que tengamos claro que la matriz de orientaciones que está en la guía de actividades, en la columna sobre qué aspectos se puede analizar de la evaluación realizada, se identificó la profe directora, la profesora Lixi, pues lo seleccionó con un color diferente para cada aspecto analizar, con el objetivo de que nos quede más, pues como más claro, y pues nos regaló ahí unos ejemplos interesantes para hacer, para llenar o para realizar ese proceso de diligenciamiento de cada uno de estos pasos. Entonces, pues el segundo paso del que nos hablan es la lectura de cada instrumento aplicado. Entonces, en la lectura de cada instrumento aplicado, pues hay que realizar justamente la lectura de esos instrumentos y tomar aspectos del análisis de lo descrito en la matriz orientadora. Para el análisis, pues identifica cuáles instrumentos aparece en ese aspecto de análisis. Ahorita miramos el ejemplo para que nos quede más claro de qué se trata. El paso número 3 dice que debemos identificar el aspecto de análisis de los actores. Pues aquí dice que hay que copiar y pegar los comentarios en la columna que corresponde y según el caso que fue realizado por los niños o por las niñas, las familias o por la maestra. Y en el punto número 4 dice que hay que tener una pertinencia y aplicación adecuada de estrategias didácticas para el logro de esos objetivos. Entonces dice que teniendo todos los comentarios hechos por los actores sobre un mismo aspecto de análisis, debemos realizar una lectura de todos los comentarios de esa fila y en esa misma, y elaborar la interpretación de esos comentarios pues a la luz del marco teórico de su proyecto de acción pedagógica, de los referentes teóricos y conceptuales abordados en los diferentes cursos de su proceso de formación profesional. Entonces, esa parte pues nos indica que tenemos que cruzar la información, perdón, Martica. Tranquila, profe. Como las preguntas se direccionaron relacionadas a nuestro proyecto de intervención, pues justamente la teoría y todo lo que venimos trabajando está engranado pues en el mismo tema. Entonces de ahí hace la referencia para cada uno de los pasos. Y pues en el paso número 5 es la interpretación de estos comentarios a la luz del marco teórico de su proyecto de intervención pedagógica. Entonces, que es justamente lo que estamos hablando, de organizarlo. Perdón, ese es se me pasó un paso allá en la presentación. Este es el paso número 4, que es la interpretación de todos los comentarios según el marco teórico que tenemos. Entonces, pues acá tenemos un ejemplo que la profesora Lixi nos presentó y pues que lo retomamos para ampliar esa información que acabamos de ver. Entonces dice que en el aspecto del análisis, dice que es la vinculación de las familias en las experiencias significativas del aprendizaje y pues como le acabé de mencionar, ella lo establece de diferentes colores y lo pasa de color azul claro. Niños y niñas, grupo focal, entonces la información que se recoge de ahí, la información que se recauda de la entrevista que se desarrolló a la maestra, y pues ella nos pone unos ejemplos como para guiarnos a la hora de crear. La entrevista se debe, digamos, retomar todo lo que la docente dijo o uno hace pues como un resumen o algo así. En todo el proceso, en todo este proceso, se extrae lo más relevante que apunte a responder o a identificar, o sea, que vaya identificando con nuestros objetivos de los que planteamos allá en el proyecto de intervención pedagógica que estamos redactando, que estamos armando. Entonces, de todos, tanto de los niños como de la entrevista, como de las familias, usted va a sacar como los apartados más importantes
que nos sustenten lo que nosotros venimos planteando. Entonces la profe, pues acá, la profe Lixi, nos presentó este ejemplo que dice: Pepita, me gustó mucho cuando usted hizo la actividad donde las familias se vincularon en la creación del libro de la historia de vida de los niños y las niñas, porque pude ver cómo interactuaban contándole a los niños y las niñas sobre los acontecimientos de la vida de ellos. Entonces la profe hace pues ese ejemplo para que nosotros de ahí logremos redactarlo. Nos toca tratar de sintetizar lo más que se pueda para poder abarcar pues todos los contenidos o todos los temas que usted manejó en una sola síntesis. Y pues ella en la parte de la familia selecciona un comentario hecho por una familia. Entonces ella la llama Margarita. A mí me gustó esa actividad que usted propuso, donde nosotros con mi hija tuvimos que crear el libro Historia de Vida de ella. Me pareció tan bonito porque ella estaba interesada en lo que nosotros le contábamos de la vida de ella, y nos gustó porque volvimos a ver las fotos de ella cuando estaba pequeña. Entonces ese es un comentario que extrajo una de las mamás que anotó una de las mamás y que la profe nos agrega como un ejemplo. ¿Por qué? Porque usted tiene de todas las entrevistas, no sé, 20 niños, 30 niños, depende de los que tenga, entonces usted va a tener una respuesta por cada una de ellas. Y en esta parte última hay que hacer un análisis de las fortalezas y de las debilidades que se presentaron o que usted identificó. Entonces ella dice que de acuerdo a los comentarios realizados por la maestra y las familias, desde el aspecto de vinculación a las familias en las experiencias y retomando lo expuesto por 2013. Entonces dice que es implicar a las familias en las actividades de la clase es algo tan interesante para todos que bien vale la pena ponerlo en un proyecto por las riquezas de los encuentros. Está en la página 207. Entonces, en esta parte, que era lo que hace ratico en el punto número 4, nos indicaba que debemos dar nuestro punto de vista y sustentarlo con un teórico. Acá está el ejemplo que la profe nos agregó, y acá hay un ejemplo de unas debilidades en las que se menciona o hace referencia a que, a pesar de que tanto la entrevista como la encuesta son positivas, sin embargo, usted como investigadora, y en este caso el ejemplo que nos dan, dice que se hace necesario en mi práctica pedagógica como futura docente tenga en cuenta el trabajo con las familias, pues ellos también son agentes en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Y bueno, ahí sigue haciendo la descripción de una debilidad que usted identificó como investigador. No que le arrojó acá sino que usted misma la identificó, porque está haciendo pues el análisis de las fortalezas y las debilidades. Perdón, Martica. Tranquila, profe. Ay, Martica, perdón, es que tengo por acá unos desordenados en la casa. Hoy. Tranquila, profe. Bueno, entonces, en esta parte es el ejemplo que la profesora Lixi nos da para que podamos desarrollar nuestra actividad. Aquí tenemos la transcripción de los instrumentos. Entonces, en esta unidad, pues vamos a transcribir qué se evaluó, para qué se evaluó, qué aspectos se pueden analizar en la evaluación, los actores y los instrumentos que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿en qué se evaluó?
vamos a hacer pues el desarrollo de la práctica pedagógica, entonces se va a hacer un ejemplo de qué fue lo que nosotros evaluamos. Entonces, acá en la construcción del relato digital, en el aspecto del análisis, dice que es la pertinencia y aplicación adecuada de las estrategias didácticas para el logro de los objetivos. Mire que la profesora Lixi nos lo marca en un color verde para hacer pues como esos resultados. Y pues esta matriz es la misma matriz de la que estábamos hablando hace ratico, en donde nos piden, por ejemplo, en para qué se evalúa. Entonces ahí vamos a identificar fortalezas y debilidades en el desarrollo de la práctica pedagógica. Entonces su proceso formativo en función de la construcción de su identidad como licenciada en pedagogía. ¿Qué aspectos se pueden analizar de la evaluación realizada? Entonces, aquí dice que hay que tener la pertinencia y aplicación adecuada de estrategias didácticas para el logro de los objetivos. Y ella no lo relaciona en un color verde oscuro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues las habilidades para interactuar asertivamente con los niños y las niñas y crear ambientes adecuados de aprendizaje. En los actores que intervienen, pues la docente en formación, la docente acompañante, la profesora titular de la institución educativa y los niños. Y los instrumentos, la entrevista, la encuesta, el grupo focal, bueno, todos los instrumentos que nosotros trabajamos para el desarrollo de las actividades. ¿Qué otro elemento nos pide la guía esta vez? Nos pide que debemos hacer un relato digital y para ello tenemos unos insumos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retomar de las unidades anteriores la línea de tiempo, que fue la que presentó en la actividad anterior, la fotovoz que realizó en la primer paso, el análisis de los instrumentos. Nos dice que debemos construir un bosquejo, unos actores que vamos a tener en cuenta y que vamos a compartir el enlace de la actividad desarrollada. Entonces, pues en esa parte, en el relato, pues hay que retomar pues los insumos que acabamos de mencionar y vamos a elaborar el relato sobre los sentidos y significados que surgen del análisis interpretativo del proceso desarrollado en la práctica pedagógica. Y lo vamos a hacer a través de la reconstrucción de la experiencia y el análisis de los resultados que nos arroja el grupo focal, la entrevista y la encuesta. Y pues vamos a implementarlos, que se implementaron en el paso anterior y que permiten ampliar la reflexión sobre el proceso de la práctica pedagógica. Y pues para ello, tenga en cuenta que va a retomar los 3 insumos que acabamos de mirar. Para la reconstrucción del bosquejo, pues usted va a describir la situación inicial del escenario de práctica, es decir, la lectura de contexto realizada en la práctica pedagógica 1 y los actores inmersos en la acción pedagógica que iniciaba con la identificación del problema. Además, pues va a describir cómo inició la experiencia de acción pedagógica, los factores de ese contexto que dificultaron y facilitaron el proceso, las principales tensiones o dificultades en este desarrollo y las acciones de solución propuestas por usted. ¿Qué otra cosa va a tener en cuenta? Va a relatar los aspectos más significativos de la experiencia de acción pedagógica y la situación actual. Va a relatar las primeras transformaciones, rescatando la voz de los actores en los instrumentos implementados. Entonces, me imagino que en esa práctica usted también implementó estos mismos elementos del grupo focal, entrevista y encuesta, ¿no? Profe, esto en cuanto a la actividad, no ha sido posible aplicar lo del grupo focal, la entrevista y la encuesta sí, pues la entrevista la realicé con la docente y la encuesta la
la realicé también con los padres de manera telefónica, pero Ajá. lo del grupo focal no lo he podido implementar porque pues es con los niños Sí, sí. y no traté de hacer un encuentro virtual, pero fue imposible que ellos se Conectar. conectaran. Sí, no, y no, pues digamos como no, o sea, el colegio no ha dado lo de alternancia, no, no tampoco pues tengo la autorización de poder encontrarme con ellos. Ujú. Pues Entonces, estos días esto, tenemos hasta el 11 de abril. Hay que mirar a ver qué estrategia nos diseñamos para que usted pueda hacer la aplicación del grupo focal y pueda tener esos insumos. Pero aquí, en este punto específicamente en el que estamos mirando, es lo que usted aplicó, pero en la práctica uno, porque lo vamos a contrarrestar con los resultados que nos dé en esta. ¿Usted tiene eso? Me imagino que sí, o eso en es. la práctica uno, no, en la práctica uno lo único que nos pedían era hacer observación, la observación. Ustedes nunca aplicaron unos instrumentos para los niños, unos No, iniciales, ¿no? no, Ah, profe. ok. Ah, ok. No Bueno, solo se dio a través de la observación y de ahí se solo fue empezó a iniciar. Ujú. ok. Ajá. Entonces, pues va a retomar estos elementos anteriores para poder reconstruir o organizar el bosquejo que necesita elaborar. Vale, sí, señor. Dice también que el relato digital puede tener actores participantes en la experiencia de la acción pedagógica y que luego debe compartir el enlace del relato digital con la reconstrucción de la acción pedagógica. Entonces, en la experiencia de acción pedagógica que vamos a implementar se debe tener en cuenta la descripción del problema, la problemática, los objetivos que usted formuló en su proyecto de acción pedagógica y pues la idea es aplicar la acción diseñada durante su participación en la institución educativa. Entonces vamos a tener en cuenta, pues eso lo estábamos mirando en la clase anterior, en la que vamos a tener en cuenta precisamente que esa experiencia que estamos diseñando la podamos aplicar ahorita en, la, Sí, en, la, señor. en lo que estamos interactuando con los estudiantes. Y esa experiencia de acción pedagógica pues se debe diseñar en el formato de la planeación, siguiendo las indicaciones que se dan ahí en el mismo para el diligenciamiento y teniendo en cuenta la descripción del problema, los objetivos y la acción pedagógica. Entonces, vamos a diseñar la primera versión, también vamos a diseñar la primera versión de una experiencia evaluativa. Entonces, en esta parte, ¿qué va a tener en cuenta? Dice que va a diseñar la primera versión de una experiencia evaluativa para reconocer los avances de los niños y las niñas en los procesos de desarrollo que usted relacionó en el proyecto de acción pedagógica. Entonces, en clave de una evaluación objetiva, dice la instrucción, y para ello debe elaborar una lista de cotejo apoyada en los referentes teóricos de su proyecto de acción pedagógica. De manera alterna, proponga una acción de mejora a las debilidades identificadas en el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. Entonces, esta parte, cuando hablamos del análisis de los resultados o de los datos, pues es un estudio de las pruebas físicas y de la documentación que en este momento usted ya tiene. Y pues en la observación participante, para el análisis de datos, los investigadores pueden pues solicitar la información directamente, que es lo que usted justamente está haciendo y que aún nos falta terminar de recaudar. Y puede recogerla mientras toma las notas en el campo de estudio o para conservar la validez de los datos recogidos en el análisis. Algunos investigadores incluyen una declaración personal en el comienzo de su literatura que describe su posición subjetiva y luego relaciona los datos que recaudó de cada uno de los actores. Y
Y pues acá también nos piden, después de hacer el análisis, pues que debemos realizar la transcripción y el análisis de orden cualitativo de los resultados del grupo focal, de la entrevista, de la encuesta, implementados en el paso anterior de la guía. Y por último, pues hay que planear y elaborar el relato digital sobre los sentidos y significados que surgen del análisis interpretativo del proceso desarrollado en la práctica pedagógica, y lo va a hacer a través de la reconstrucción de la experiencia y del análisis de esos resultados del grupo focal, la entrevista, la encuesta, implementados en el paso anterior, permitiendo ampliar la reflexión sobre el proceso de la práctica. Y pues acá va a ser ahorita, me va a regalar ahora sí una pequeña socialización completa de cada uno de los instrumentos, qué pasó y cómo los implementó y más o menos el resultado que le han dado los dos instrumentos que hasta ahora lleva. Y luego, pues hacemos luego le hago como una interpretación o un análisis de los datos cualitativos, de qué son y cuál es la tarea o cuál es el objetivo que ellos cumplen cuando nosotros hacemos la recolección de esos datos. Entonces, Martica, dentro de la socialización de los instrumentos, pues que tenemos, ya hicimos todo lo anterior que teníamos programado y ahora falta pues que lo socialicemos, nos falta aún aplicar uno de los instrumentos y debemos hacer la transcripción de esos instrumentos en este momento, pues en esta unidad, y hacer ese análisis de esos datos. Entonces la escucho, Martica, ¿cómo le fue? ¿Qué obstáculos encontró en esa aplicación? ¿O lo pudo hacer fluido por lo menos hasta los que lleva? Cuénteme todo lo que vivió este proceso pues con el diseño y con la implementación hasta donde va. Bueno, profe, bueno, iniciamos con la entrevista al docente. La entrevista pues fue posible darla bueno, todo lo que fue la entrevista, la encuesta y el grupo focal se dio a conocer ¿se acuerda que habíamos quedado de pronto de conseguir un actor pedagógico o alguien, digamos, un experto? ¿Ah? Sí, sí. Bueno, en cuanto a eso, logré conseguir una docente que siempre pues ha trabajado así con base como en proyectos y trabajos como universitarios. Ajá. Y ella pues analizó los instrumentos y dio el visto bueno. De pronto pues ella pues como lo único pues yo le hice fue hacer la presentación, entonces de pronto me decía que tener en cuenta que pues para lograr aplicar esos instrumentos debía tener como digamos como una base de por qué lo realizaba. Bueno, yo luego le di a conocer a ella que pues lo estaba realizando de acuerdo al proyecto de intervención que ella venía desarrollando en prácticas anteriores, ¿sí? Entonces eso fue pues lo único que retomo, pero en cuanto al diseño, ella pues dio a conocer que estaba muy bien elaborado. ¿Qué opinión dio de las preguntas, del enfoque? No, pues ya luego que yo le di a conocer que pues que se venía trabajando, qué actividades se venían implementando y pues el porqué de esas preguntas, ella me dio a conocer pues que estaban bien estructuradas. Ah, genial. Eso en cuanto a esa observación que fue dada por el experto, pues que fue la única persona así que pude localizar. Perfecto. Bueno, y ya al momento de aplicar la actividad, los instrumentos, realicé la entrevista a la docente titular pues del grado en el cual estoy acompañando. Ella tomó pues bien
pues, del desarrollo de esa entrevista, de acuerdo pues que para el cumplimiento de la universidad, y igual ella dio a conocer pues cada una de sus estrategias o de sus acciones que realiza en cuanto a esa escucha activa, de pronto las recomendaciones que nos daba, agradecía pues también pues, el poder acompañarles y apoyarle pues en esos procesos que ellos llevan, de acuerdo que a veces pues ellos también en el aula como que sienten la necesidad de que alguien más debería estar ahí apoyándoles esos procesos, ¿sí? Ujú. Y ella pues dio a Estuvo conocer en ese... abierta, estuvo, Sí, 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 ella estuvo estuvo muy... abierta a responderle todo lo que usted le estaba indagando. Sí, sí, señora, ella estuvo muy, muy atenta a cada uno de los interrogantes y a dar respuesta a esos mismos interrogantes. Perfecto. Y bueno, eso en cuanto a la entrevista, ella pues también pues nos brindó el tiempo y se hizo de manera presencial. Usted llevó cómo grabarla. Sí, sí, señora, yo la grabé. Pues la Muy grabé en el celular, así nos sentamos las dos y iba realizándole la entrevista y ella iba dándome a conocer pues las ok, respuestas a cada uno de esos interrogantes. perfecto. O sea que sobre eso que ya tiene es sobre lo que vamos luego a empezar a hacer la transcripción de esa entrevista. Ajá. Sí, Eh, esa era lo que yo pues, le tenía, pues sí que si uno cuando se hacía la transcripción debía detallar todo lo que ellos decían, digamos, se transcribe tal cual lo que ellos dicen. en cuanto a la entrevista se debe registrar toda la información, ya en cuanto porque es una sola entrevista. Sin embargo, por eso tratamos de ser muy específicas y de no sacar tantas preguntas, porque justamente se hace bastante extenso a la hora de digitar. Ya, por ejemplo, con el grupo focal y con los padres ya se saca una síntesis donde agrupe todas las respuestas, pero en el caso de la entrevista sí se debe registrar completamente porque es a una sola persona, sin embargo sale extenso dependiendo eh, pues las preguntas y las respuestas que dé el entrevistado. Ah, ok, listo, es profe. Bueno, y eso en cuanto a la entrevista, pues se logró aplicar y pues se desarrolló pues de acuerdo a como se tenía planteada. Y ya en cuanto pues a la encuesta padres, igual esa sí se realizó de manera telefónica porque pues hay dificultad de encontrarse con ellos. Entonces la desarrollé de manera telefónica y en esta sí los padres se limitaron solo como a dar respuestas a esa pregunta de acuerdo a lo que se le indicaba. Digamos, ellos Esas no eran hicieron... preguntas cerradas, ¿no? Sí, sí, señora. Ah, sí, sí. Y Ellos, alcanzó a hacerle a cuántos los niños son 21, ¿no? sí, no le apliqué a todos, solo tomé una ¿No? muestra. Cuántos padres alcanzó a aplicarles el instrumento? Tomé una muestra de 6 padres. Perfecto. Ajá, perfecto. Entonces, ellos pues fueron, los tomé pues como muestra pues para no llamar a todas las familias, ¿sí? Sí. No, y en estos casos Y se toma una muestra, Martica, no hay, o sea, cuando estemos haciendo la redacción, pues pasamos que de los 21 padres de familia se tomó como muestra 6 a los cuales se les aplicó el instrumento. ok, listo, mi profe. Eso en cuanto a la encuesta, esa encuesta, pues sí, los padres únicamente se limitan, sí, sí, como... Ajá. Y, y la parte de, bueno, lo del grupo focal, sí me dice Bueno, que ese fue ese sí, y cuénteme así con detalles para poder mirar a ver qué estrategia nos vamos a jugar o a diseñar para poder aplicarlo porque pues ya sabemos, nos toca igual sacar una muestra, Martica, es difícil que los podamos unir virtualmente a todos.
sería mirar a ver No, de qué sí. manera logramos establecer una muestra. He hecho dos, ¿cómo se dicen? Dos intentos Ajá. de reunirlos a través de las herramientas digitales, pero no, si se conectan dos, tres, son muchos, no, de ahí no pasa. Entonces, esto pues de acuerdo a que pronto las plataformas que uno maneja, ya sea Meet o Zoom, eso pues requiere espacio en los teléfonos, requiere de pronto que tengan internet. Ajá, Señora, ¿qué plataforma o cómo hace la profesora cuando requiere reunir los estudiantes? la verdad es que ella no los reúne. No, No, ellos pues tienen WhatsApp, pues que el WhatsApp las familias van, porque digamos que días cuando intenté hacer un encuentro, pues que los invité así con anterioridad y les di a conocer pues qué aplicación íbamos a manejar pues para tratar de hacer una clase virtual y eso. El, las familias lo que dicen, no, profe, yo recargué 1.000 pesos, yo recargué 2.000, pero no, eso se cae rápido, se gasta rápido los datos y no, digamos, el tiempo que les da de conexión no es mucho, ¿sí? y usted no ha intentado de pronto reunir algunos en un grupo de WhatsApp, en una llamada de las que se conectan por WhatsApp varias personas. Pues no lo he hecho, Yo creería que eso, no. como ellos, y el WhatsApp no les consume la misma cantidad de datos que consume, por decir, un Zoom o un Meet. Yo creería que una buena estrategia sería por medio de WhatsApp. Sí, sino que pues yo creo que es que a veces el WhatsApp como que se traba y digamos pues la aplicación de la actividad no quedaría así como muy, digamos, por como es una actividad, ¿no? Que a través que un cuento, que compartirles un cuento, que realizar a través de eso. Bueno, de pronto los niños en cuanto a los interrogantes y eso, de pronto sí, pero no, es que no, la verdad es que acá el internet no es de la mejor calidad. Bueno, voy a mirar dentro de los recursos que hay en línea, de qué manera podemos buscarnos como la estrategia O de para que pronto usted pueda realizar esa muestra. yo lo que Ujú. pensaba era de pronto, pues, darles a conocer a las familias. De pronto sé que el colegio no lo permite reunirme allá, pero de pronto buscar otro espacio abierto puede ser. Y de pronto invitar a cierta cantidad de niños, de pronto 5, 6, no sé si se puede tomar así como una muestra de unos 6, 7 niños y Sí, reunirlos y realizarles las actividades en un espacio abierto, de pronto en una cancha deportiva, en un parque o algo así. sí, sí puede tomar una muestra, claro que sí. Pues ahí Sí, sería una alternativa, sería esa. Y la otra, mirar si lo del WhatsApp nos funciona, nos permite, pues ellos allá, ¿no? Que ellos tengan la posibilidad de conectarse por WhatsApp. y hay para grabar y para eso sería con alguna aplicación. Pues no sé Pues, si para grabar si quizás no tiene la opción. Creo que no la tiene. Creo que no no, tiene la WhatsApp opción. no. No, creo que no la tiene. O tocaría mirar porque en este momento no estoy segura si la tiene o no la tiene. Lo que sí sé es que sí se puede hacer la reunión y poder visibilizar todo lo Sí, que se esté. Eso sí sé, pero no estoy segura si se puede grabar. Tendríamos que mirar a ver. sí, pues yo así a través de WhatsApp me conectaba, digamos, con personas que una vez se reunió con 2, 3, 4 personas, pues con ellos no, con, digamos, de pronto así con la familia y eso, que uno llama y hace, pero no, pues digamos, a veces la conectividad no es como tan buena, a veces como que a alguno se le escucha, al otro no, a uno se le interrumpe, al otro se le cae. Sí, Pero es que esa parte es bastante fuerte. Pues sí, tocaría mirar si la logra hacer con una muestra o si lo logra hacer
por decir por WhatsApp, si mira, si hay la posibilidad de que lo grabemos. Yo no sé si hay una herramienta en el Facebook, pero una herramienta en el Facebook para reuniones interesantes también, pero no estoy segura de si se puede o no grabar, tocaría también mirarla. De todas maneras voy a mirar a ver de qué manera le puedo dar ideas para que usted pueda hacer esa aplicación. Bueno, y eso en cuanto a la aplicación. Sí, No ha señor. iniciado todavía el proceso de transcripción, ¿cierto? No, profe, no. Ok. Ajá, entonces eso es lo que vamos a hacer en estos días y luego vamos a hacer el análisis de esa información o de esos datos. Y pues les quiero compartir, Martica, que en el análisis de los datos cualitativos se tiene como teoría o como objetivo, pues que el proceso de esos datos primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, que es en el proceso en el que nosotros estamos en este momento. Mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que se recogen, se recoleccionan y el análisis ocurre prácticamente en paralelo. Entonces, además del análisis, no es, que no es pues como uniforme, ya que cada estudio requiere de un esquema especial. Hay diversos autores que proponen un análisis básico común en las diferentes investigaciones, porque muestran la experiencia y pues la mayoría de los estudiantes que se inician en la investigación cualitativa, sobre todo si es el único enfoque que han utilizado, les cuesta algo de trabajo comenzar su tarea analítica y se preguntan por dónde empezar y qué consecuencia se va a establecer. Entonces, el proceso de análisis incorpora las concepciones de diversos teóricos de la metodología en el campo cualitativo. Pero entonces tiene la particularidad que no es una camisa de fuerza como tal, sino que cada estudiante o investigador puede adaptarlo de acuerdo a las circunstancias y a la naturaleza de su estudio en particular. Entonces el análisis de datos eh, es la acción esencial en la que consiste o que recibimos datos no estructurados, los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Y pues los datos son muy variados, pero en las observaciones el investigador narra todas las expresiones o todas los conceptos de los participantes. Entonces, ¿qué podemos retomar de ahí? Pues que podemos sacar toda la parte visual, entonces de ahí se podría también tomar todo lo que es fotografías, videos, pinturas, bueno, entre otras. Las auditivas, que son las grabaciones, y sí, sobre todo las grabaciones. Cuando tomamos o cuando retomamos, por decir, textos escritos, pues son documentos, encuestas, entrevistas, depende el instrumento que se tenga. Y expresiones verbales y no verbales, como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo focal. Y además de las narraciones, el investigador realiza sus anotaciones o grabaciones en la bitácora de campo, ya sea pues Diario de campo. una física o en un dispositivo electrónico. Señora. El diario de campo, no. Sí, en este caso sería el diario de campo, sí, señora. Los propósitos centrales de un análisis cualitativo, pues primeramente es explorar los datos. Segundo, pues imponerles una estructura, o sea, organizarlos de acuerdo a las categorías. Describir las experiencias de los participantes según su óptica, su lenguaje, sus expresiones. Descubrir los conceptos
las categorías, los temas, los patrones presentes de los datos, así como sus vínculos, pues a fin de otorgarles sentido, de interpretarlos y de poderlos explicar en función al planteamiento del problema. Como nosotros tenemos direccionadas todas las preguntas, por eso le dedicamos bastante tiempo a eso, a seleccionar y direccionar las preguntas para que nos apunten a ese planteamiento del problema que se hizo. Entonces, esto tiene como fin darle sentido y poderlos interpretar y orientarlos en función a ese planteamiento del problema. ¿Qué otro elemento tiene? Dice que debemos comprender en funcionalidad el contexto que rodea los datos y nos permiten reconstruir los hechos y las historias. Perdón, no le ha pasado por acá la diapositiva de este tema. Entonces, ¿qué más nos dice? Que aparte de eso, pues nos permite vincular los resultados con el conocimiento disponible que tenemos en el entorno. Y dice que debemos generar una teoría fundamentada en esos datos, que el logro de tales propósitos es una labor paulatina. Algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo. Entonces él nos habla de que debemos identificar o retomar o tener en cuenta características como el análisis en un proceso que no sea rígido, que una de las fuentes de datos importantísimas que se agrega al análisis de la construcción son las impresiones, las percepciones, los sentimientos y la experiencia del investigador o los investigadores cuando hacen parte varias personas en el proceso. Y pues la interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros investigadores, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que la otra, sino que cada quien posee su propia perspectiva. Esto pese a que recientemente se han establecido ciertos acuerdos para sistematizar en mayor medida el análisis cualitativo. Dice el autor Lapada, 2009, que cualquier tipo de análisis de datos cualitativos es sumamente contextual y no es un análisis paso a paso, sino que consiste en estudiar cada dato en sí y relacionarlo con los demás. Él nos pone un ejemplo como cuando uno arma un rompecabezas. ¿Qué más nos habla? Que la interacción entre la recolección y el análisis de datos nos permite mayor flexibilidad en la valoración de los datos y la adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones. Debe insistirse que el análisis de los datos no es predeterminado, sino que es prefigurado o que comienza a efectuarse según un plan general, pero que su desarrollo sufre modificaciones de acuerdo con los resultados. Dice que los investigadores analizan cada dato por sí mismo, tiene un valor y deduce similitudes y diferencias con los otros datos. Entonces, es así como existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco referencial seleccionado. Entre otros acercamientos se encuentran variados como etnografías, teorías fundamentadas, análisis de los discursos, entre otros. Pero todos efectúan un análisis temático, es así como lo que le quería compartir de teoría en relación con el análisis de los datos, Martica. Entonces, pues vamos a empezar a tener en cuenta algunas de estas recomendaciones que nos dan los expertos en relación con el análisis de esos datos. Y pues damos paso ya hasta aquí, finalizaríamos lo que es la parte
de Práctica Pedagógica 4 y vamos a retomar qué nos habla trabajo de grado, qué nos habla el curso de trabajo de grado en esta unidad. Entonces, pues el trabajo, el cuarto encuentro tutorial, damos inicio a la unidad número 2, que es la sistematización de la práctica pedagógica. Y en el paso 3, que es el que estamos iniciando, nos lleva a desarrollar o a elaborar o a diseñar una ponencia en la parte número 1. Y vamos a trabajar los sentidos de la experiencia y la relación entre los actores. Entonces, esta unidad nos pide como resultado de aprendizaje realizar la sistematización de la práctica pedagógica en una ponencia. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a reconstruir toda la información y la vamos a plasmar por medio de una ponencia para presentarla, para que nos la aprueben y para que sea evaluada. Entonces, a partir de la actividad en el paso 2, en la reconstrucción de la experiencia y la elaboración de la línea de tiempo, que fue la actividad individual planteada para esta unidad, es la realización del avance 1 de la ponencia. Todavía no se expone, solo se va a montar, ¿sí? No, por ahora no hay exposición, pero sí la vamos a hacer posteriormente. Por ahora solamente vamos a hacer el diseño como tal. Ok. Y vamos a realizar la sistematización de la experiencia de la práctica pedagógica en el formato que nos adjuntan y pues que usted lo encuentra en el entorno de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a mirar qué es una ponencia. Entonces, una ponencia es una comunicación de un tema concreto que informa a la comunidad académica o a los pares sobre los resultados o los avances de una investigación, cuyo propósito es dar a conocer los resultados parciales o finales de una investigación en el marco de un evento académico. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en esta unidad, que vamos a hacer la ponencia, está diseñada para que la hagamos en parte 1 y parte 2. O en este momento estamos iniciando con la parte número 1 de esa ponencia. Entonces, pues en este inicio de lo que es la ponencia como tal y teniendo en cuenta que es como un informe que vamos a dar para que sea analizado por unos pares, que en este caso pues nosotros sabemos que nuestra ponencia no la van a calificar los investigadores de la universidad. Entonces vamos a mirar qué es eso cómo la voy a organizar, qué características tiene, cuál es el objetivo de la ponencia, por qué es importante que nosotros trabajemos una ponencia, etcétera. Entonces, pues vamos a iniciar con identificar plenamente como qué es la ponencia. Entonces, es una exposición por parte de un investigador, en este caso usted, de una investigación. Y pues en este caso la investigación que estamos tratando es lo que se está desarrollando en el proyecto de intervención pedagógica. Es una práctica muy habitual en el entorno académico. La persona que la realiza es un ponente y normalmente se trata de alguien con amplios conocimientos en un tema y que quiere darlos a conocer a un público determinado. Entonces, pues en este caso, pues nosotros hemos investigado acerca del tema, lo hemos contrastado con lo que dicen los autores acerca del tema que estamos desarrollando y adicional, usted está teniendo un contacto directo en el que está recogiendo unos datos. Entonces, esa parte es lo que vamos a empezar a identificar. Entonces, dentro de las características de la ponencia, tenemos las que están acá identificadas en la plantilla. Entonces, cómo se prepara, cuáles son las características, qué tipo de texto es el que vamos a redactar o a proporcionar en esa ponencia, cuáles son los objetivos,
qué es lo de la revisión, quién nos hace esa revisión y por supuesto las referencias bibliográficas pues, que usted ya conoce. Entonces, la ponencia como tal pues hace referencia a la presentación de un proyecto o propuesta de investigación a sus resultados. El investigador generalmente redacta un artículo donde se explican los hallazgos más relevantes del proyecto que usted ha llevado a cabo. Entonces, ¿cómo se prepara una ponencia? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el objetivo. Y pues debe ser muy claro y identificando qué se persigue con esa ponencia. ¿Qué otra cosa tenemos que identificar? La audiencia. Entonces debe saber todo lo que pueda sobre el público que asistirá a la ponencia. Mientras más conozca sobre ellos, más personalizada podráis direccionarla o hacerla. Entonces, en este caso, nuestra audiencia, ¿quiénes son, Martica? Cuando ya estemos haciendo la exposición. Los profes expertos de la universidad. Ajá, los profesores ¿Quiénes expertos en serían de pedagogía. pronto la profe Litsi o ellos o quiénes? Sí, estaría posiblemente la profesora Lixi y algunos expertos en investigación y en pedagogía van a ser nuestro público, pero además de ellos, ¿quién más estaría en esa audiencia? La tutora, Ajá, la tutora, ¿quién más? pues la presentadora, que en ese momento pues sería En yo, ese ¿no? caso usted, pero recuerde que la universidad nos organiza para las ponencias varios estudiantes en el mismo día. Entonces, parte de la audiencia que usted va a tener también van a ser estudiantes de práctica 4 que van a estar desarrollando o exponiendo las ponencias como parte de este mismo proceso. Entonces, usted ahí va a tener, ese es el público, así que usted tiene ya como identificado y que vamos a tener dentro de esa audiencia y pues que usted lo va a tener en cuenta cuando esté empezando a redactar o a diseñar esta ponencia. ¿Qué otro elemento usted debe tener en cuenta? El contenido que le vamos a agregar. Para ello, pues nosotros tenemos un esquema o un gráfico que nos presentan y que ahorita lo vamos a leer detalladamente para tenerlo muy en cuenta a la hora de empezar a desarrollarlo. Un guión. Entonces el guión es